Buenos días, hermanos. Hoy, lunes de la 22ª semana, proclamamos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie a hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hermanos, hoy en este día vemos como las lecturas las podemos resumir en una sola palabra. La palabra es anuncio. En la primera lectura de la misa, cuando se proclama, escuchamos a San Pablo en la primera carta a los Corintios, que él va a una ciudad de gente muy sabia, muy inteligente. La filosofía griega parece va a resolver el porqué de la vida, los porqués de la vida, dar respuesta a los interrogantes del vivir del hombre. ¿Por qué sufre? ¿Por qué los problemas en el matrimonio? ¿Por qué la falta de esperanza de futuro en la vida? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Y la sabiduría no pudo dar una respuesta, por más que ellos creían que sí. Esperaban que en la sabiduría encontrarían la sabiduría, en la filosofía encontrarían la sabiduría, lo que da sentido a la vida del hombre. Sin embargo, Pablo va a esta ciudad de Corinto y les lleva un anuncio. En este anuncio dice él que no utiliza palabras sabias y que es un misterio. Decía San Pablo en la primera lectura: Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con persuasiva sabiduría humana, está hablando de la filosofía griega, la inteligencia humana, sino solamente no quise saber otra cosa más que Cristo y Cristo crucificado. Este es el anuncio que lleva Pablo. Pablo anuncia a los hombres en este día, en Corinto, a los corintios, que si tú quieres saber cuál es el sentido de la vida de los hombres, ¿dónde está la verdadera sabiduría? Está en un misterio. Dios ha entregado a su Hijo a la cruz, le ha hecho sufrir, le ha llevado a la muerte y ha experimentado morir, entregar la vida por amor a ti, por tu salvación, porque tu vida tenga sentido, tenga salvación, puedas salir de tus esclavitudes, de tus muertes. Para esto ha venido Cristo. Por eso es fantástico. En el Evangelio, ¿qué se anuncia en el Evangelio? El Evangelio dice que Jesús, como todos los sábados, va a la sinagoga, a la celebración de la palabra, a escuchar la palabra,
Porque Dios ha dicho a Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha Israel, escucha mandatos de vida para que vivas. Escucha, Shema, Shema Israel. Si tú escuchas al Señor, Dios te da vida, porque la vida viene por aquí, por el oído. Porque la fe viene por aquí, por el oído, dirá San Pablo también. Fides ex auditu. La fe viene por la escucha, por el oído, por la palabra de Dios que entra por el oído y después baja al corazón. Fides, la fe viene ex auditu, por lo que se escucha. Por eso es tan importante anunciar a Jesucristo. Es tan importante anunciar la palabra. Por eso no nos cansamos nunca. Yo, gracias a Dios, no me canso nunca de predicar, de anunciar a Cristo, de anunciar la palabra. Porque la fe viene por la predicación. O sea que si tú acoges hoy este anuncio, esta palabra, la acoges de verdad con un corazón abierto, con un corazón virgen, un corazón fresco, con un oído nuevo. Hoy viene a ti la fe. Y la fe te da la salvación, te da la vida eterna. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué anuncia Jesucristo en el Evangelio? Cuando proclama, desenrolla el rollo del profeta Isaías, sabéis que los libros de las Escrituras estaban hechos en pergamino, se recogían en unos rollos, que a la hora de proclamar la palabra se desenrollaba, se abrían los pergaminos, hechos de piel de ternero, de ternera, y se proclamaba la palabra. Igual que hacemos nosotros en la Eucaristía, en la liturgia, en los sacramentos, en la celebración de la palabra, se proclamaba la palabra de Dios. Entonces Jesús ese día tocó en el orden de la lectura de la sinagoga el profeta Isaías, el capítulo 61, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto que Yahvé me ha ungido para anunciar a los pobres una buena noticia, etcétera, todo lo que ha dicho. Pero es interesante porque Jesús, ese trozo, lo corta, porque continuaba con el castigo de los pecadores, de los malvados. Lo corta y termina esa palabra en el año de gracia del Señor. O sea que con él entra un tiempo nuevo en la humanidad, el año de la gracia, el año de gracia, el año del perdón. Semejante, está aludiendo también al perdón cuando en los jubileos, cada 50 años, se traía el perdón, se hacía retornar a los esclavos a sus casas, se les daba la libertad a los esclavos, a los que encarcelados también la libertad, etc. Jesús está diciendo, como ha dicho, esta palabra que acabáis de escuchar se ha cumplido hoy. Y se ha cumplido hoy porque se cumple en mí. Yo soy ese profeta que tenía que venir. Como dirá el Deuteronomio 18, Moisés al pueblo: Dios suscitará en medio de vosotros un profeta tan grande como yo. El que lo escuche vivirá. Pues Jesucristo viene hoy y aparece ante nosotros como el profeta, a escuchar. El profeta al que hay que escuchar, para que el que le escuche tenga vida. ¿Y qué dice hoy el profeta Jesús? Él es el Mesías, aunque aquí no alude directamente al Mesías, y sin embargo está diciendo que él es el Mesías, porque esta palabra de Isaías se decía del Mesías. Mashiach significa ungido, Mashiach, ungir. Sobre Jesús, Dios ha hecho descender su espíritu, vemos en el día del bautismo. Jesús es el que está lleno del espíritu del Señor. Por tanto puede decir: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que Yahvé, Dios, me ha ungido. ¿Y para qué? Para anunciar una buena noticia. ¿Cuál es la noticia? Que Dios te ama. Que Dios se interesa por ti. Que tú le importas. Que tú vales mucho para Dios. Por eso ha enviado a su Hijo a la cruz, a la muerte. Para que tú no mueras. Para que tu vida no se pudra en tus pecados, en tus porquerías, en tu desenfreno, tus envidias, en tu maldad. En el mal que te sale del corazón, como veíamos ayer en el Evangelio, ¿recordáis? Pues hermanos, hoy se anuncia esta buena noticia. Hoy la palabra es anuncio. San Pablo anuncia a Cristo, en él está la salvación y la sabiduría. Jesús anuncia que ha venido ya el tiempo del Mesías, el año de la gracia. Y termino. Pero esto los judíos de Nazaret no lo entienden, no lo quieren entender, porque ellos conocen a Jesús, es paisano suyo, es vecino suyo. ¿Este niño quién es? ¿Este niño quién es? No es el hijo de María, no es el hijo de José, no conocemos a sus hermanos o a sus hermanas, etc. Por eso
le rechina en los oídos lo que Jesús anuncia: el perdón de los pecados, el tiempo nuevo para los pecadores, la posibilidad de cambiar de vida, experimentar que Dios hace nuevas todas las cosas. En el más deteriorado, incluso en el que ha hecho más daño, eso ellos no lo pueden aceptar. Que Jesús sea el Mashiach, porque lo conocen, por eso se escandalizan, por eso les choca, les molesta. Que este Jesús sea el Mesías, pero si el Mesías vendría de un origen desconocido, y a Jesús le conocemos. Por eso Jesús le dirá, seguramente me diría el refrán: médico, cúrate a ti mismo, haz entre nosotros los milagros que tú has hecho ya en Cafarnaúm, para que tu experiencia también de salvación redunde en bien de tus paisanos. Empieza por tu casa, cúrate a ti mismo, empieza por tu casa. Y Jesús pondrá unos ejemplos del rechazo que tienen sobre él. No lo aceptan. No creen que él es el Mesías, el enviado de Dios. Por eso le salvará de la curación del leproso de Siria, el capitán del ejército Naamán, y también de la viuda de Sarepta, que también fue curada, su hijo. Pues hermanos, acojamos nosotros a Jesucristo, no seamos como estos nazarenos, que no creían que en esta debilidad de Jesús, pues como viene Jesús, como viene Jesucristo a la vida de nosotros, pues a través de mí, a través de otros hermanos, de otros catequistas, de otros sacerdotes, de otros enviados, de otros misioneros, de ti, en función de tus hijos, llenos de debilidad, pues tú también estás lleno de debilidades, y sin embargo, cuando anunciamos a Jesucristo, Él viene con nosotros, y se da la oportunidad de que el hombre acoja la salvación. Acojamos este anuncio: Cristo y Cristo crucificado. No hay otra salvación más que en la cruz de Cristo. Aceptemos la cruz de Cristo, Él, a través de la cual ha muerto para salvarnos, y nosotros, a través de la cual cruz nuestra, Dios viene a darnos la salvación y la vida. ¡Feliz día, hermanos!